Tov, llegamos en las parashiot de la semana a la parashá de Lech Lecha. Es la parashá que nos presenta a la tercera imagen, a la tercera persona que aparece en el Sefer Bereshit como un personaje clave, o sea, es un Ish Mafteach, una persona clave, una persona que abre puertas. ¿Ok? El primero obviamente fue Adam Rishon, después tuvimos a Noach y ahora tenemos a Abraham Avinu, que ya sabemos lo que ustedes deben conocer de los Sefarim, que de Adam a Rishon hasta Noach pasaron 10 generaciones y de Noach hasta Abraham pasaron otras 10 generaciones. Entonces tenemos 20 generaciones desde Adam a Rishon y ahí tenemos tres personas importantes, que son, ya lo sabemos, Adam Rishon, el primero que abre puertas, el primero que abre los portales. Tenemos después a Noach, que abre un segundo portal. Y tenemos a Abraham Avinu ahora que abre el tercer portal. La pregunta que tenemos que formularnos precisamente es ¿quién es Abraham Avinu? Nosotros solemos estudiar sobre él, su conducta, las cosas que están escritas en la Torá, y con un pshat, o sea, con unas explicaciones simples, solemos abarcar su vida, que generalmente gira en un marco que se llama las 10 pruebas. ¿Bien? O sea, que él recibió 10 pruebas de Hashem Baraj y que estas 10 pruebas él las logró pasar y con esto alcanza un grado espiritual muy muy alto y es obviamente el primero de nuestros tres patriarcas en quien se sella la barajá de Maguen Abraham, el protector de Abraham, o sea, Hashem cierra una barajá de la tefilá justamente con Abraham Avinu. Entonces sí, Abraham tiene un nivel bastante alto, muy alto, y representa, como dije, un tercer punto, una tercera mafteaj, una tercera llave que abre una puerta. Sin embargo, muchas veces no captamos en forma más profunda las, la personalidad de Abraham. Conocemos toda su vida, porque está escrita acá en la Torá, y conocemos también las midot que él representa. Y actualmente en nuestro mundo, la capacidad de poder enfrentar o poder relacionarnos con las personas que aparecen en el Tanaj normalmente gira en torno a las midot de ellos, o sea, sus cualidades, principalmente porque es lo que más cercano nos, nos hace sentir más cercano del hecho de que podemos actuar como ellos actuaban, ¿no? Entonces, eso de alguna forma posibilita un acercamiento a tal o cual persona del Tanaj. Sin embargo, eso es obviamente una lectura bastante simple y es una aproximación bastante estrecha de la personalidad de aquellas personas que están escritas en el Tanaj y que Moshe escribió, porque representan no solamente un ejemplo y una conducta, sino que representan una profundidad en el pensamiento y una profundidad en la forma en que el mundo se desarrolla, el mundo que va más allá de nosotros. ¿A qué me refiero? Los seres humanos vivimos en interacciones constantes de unos con otros, ¿no? Estas interacciones se desarrollan en la familia, después en la sociedad, se desarrollan en nuestras comunidades, con nuestros amigos. Sin embargo, no siempre nos percatamos de que existen energías que transitan por estas interacciones y que están bastante más allá muchas veces de nuestra vida y que sin embargo son la base a través de la cual nuestra vida se desarrolla. Y estas energías que están presentes en el mundo
y que están por debajo de todo lo que ocurre y que nos trascienden además, o sea, que también están fuera de lo que ocurre, son obviamente los puntos más importantes para poder conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Y en eso las personas que aparecen seleccionadas en este libro que se llama Tanaj, o sea, Torah, Nevi'im y Ketuvim, aquellos que están acá fueron seleccionados y fueron introducidos en el Tanaj, la Torá escrita por Moshe y los otros libros escritos por el resto de los profetas, porque tenían una capacidad de poder ingresar y de poder abrir precisamente canales o abrir portales a esa energía que es la que finalmente es la base del mundo entero. Entonces, Abraham es uno de ellos y por lo tanto su personalidad es bastante amplia y también la forma en que fue escogido para justamente realizar esa apertura de esa energía para que nosotros podamos relacionarnos con esas energías y de esa manera llegar a las conexiones espirituales. La vida de él es algo muy importante. Abraham Avinu, como lo leímos en la parashá de la semana anterior, surge precisamente como un hito, surge como un demut, una imagen, algo, una personalidad muy muy fuerte, después de la Torre de Babel. O sea, después de que hemos estudiado en la parashá anterior de Noach, esto de que, como dice el capítulo 11 en el versículo 1, y era toda la tierra un solo idioma y unas solas ideas, y así fue que ellos viajan, llegan a un lugar, quieren no perecer en un diluvio, para eso construyen una torre dentro de una ciudad, que quiere llegar al cielo, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos después, la confusión de las lenguas, los idiomas. A partir de ese momento, donde la humanidad de alguna manera tiene un quishalón, tiene un fracaso muy grande, en una forma de poder estructurar su relación con Hashem, fracasan y se estructura en forma de antagonismo, o sea, como un enfrentamiento y no como una sumisión. Aparece Abraham Avinu en la escena de la historia. Y así es como nos trae, nos enseña la Torá lo siguiente. En la parashá anterior, en el capítulo 11, dice, Vaihi, y vivió Nahor Tesha Be'esrim Shana Beyoled et Taraj. Y Nahor, que era el padre de Teraj, vivió esta cantidad de años y engendró a Teraj. Vayehi Nahor Aharei Olido et Teraj. Y Nahor vivió después de haber engendrado a Teraj, Tesha Esre Shana, Umeat Shana, o sea, 119 años. Violet, Banim, Ubanot, tuvo hijos e hijas. Y aquí, en la última parashá, en el Sefer Torah, esto está escrito en una parashá. O sea, esto que vamos a leer ahora, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 psukim. Estos 7 psukim constituyen una unidad. O sea, son lo que se conoce como parashá en la Torah, son secciones que van entre parashiot que son o abiertas o cerradas. En un momento también les tenemos que explicar eso, pero acá se centra en una parashá la historia de Abraham y su familia. Y esto obviamente es muy importante para entender cuál es la base, cuál es el marco desde el cual el patriarca va a surgir. Dice la Torá así: Vayehi terach 70 shana, vayoled et Abram et Nahor be'et Haran. Ahora Terach, el hijo de Nahor, él engendra cuando tenía 70 shana, cuando tenía 70 años,
engendra a Abram, todavía se llama Abram, sin la G, que Hashem va a agregar después. Engendró a él, que es según lo que la Torá nos enseña, es el hijo mayor. Después a Nahor, que se denomina con el mismo nombre de su padre, a Nahor. Ve'et Haram, y a Harán, o sea, habla de 3 hijos varones. Y después dice, Bele toldot Terach, Terach olid et Abram, Terach engendró a Abraham, et Nahor bet Harán, de Aram olid et Lot. Y al parecer fue uno de los primeros en casarse, Harán, y el tercer hijo, y él fue el padre de Lot. Ya sabemos, es el sobrino de Abraham Avinu, el del viaje a Egipto, el del tema de Sodoma y Gomorra, como también se va a estudiar más adelante. Es también un personaje alrededor del cual gira toda una tradición que después nosotros vamos a vincular con Ruth, la moabita, y vamos a ver cómo esto va a terminar después en el final de los tiempos con la venida del Mashiach. Por lo tanto, la aparición de Lot aquí, en este momento, nos quiere indicar algo, nos quiere señalar algo, quiere fundar algo, o sea, es una aparición fundacional, viene a fundar algo, a poner algo. Bayamot Haran, y dice Bayamot Haram al Peneitera, Haviv, Be'eretz Moladato, Be'or Kasdim, y Harán muere cuando su padre, Terach, todavía estaba vivo, en donde en algo, entre comillas, que se llama Ur-Kasdim. Ur-Kasdim tiene 2 definiciones. Se conoce como Ur, como el lugar, Ur, de los Kasdim. Kasdim es un pueblo, los caldeos, un pueblo que vivía en la Mesopotamia, donde en la Mesopotamia habían 2 grandes pueblos que vivían ahí. Uno eran los Ashurim y otros eran los Kasdim. ¿Bien? Entonces hay un lugar al parecer que se llama Ur, que pertenece a este pueblo de los Kasdim, y allí es donde Aram muere. Sin embargo, Ur en hebreo también significa fuego. Ur es fuego, y se lo vincula con algo que se llama el Ur, el fuego de los Kasdim, de los caldeos, y de aquí surge una tradición, o tenemos una vinculación de estas palabras con la tradición que Abraham Avinu fue cuestionado en algún momento se cuestionó su lealtad a los dioses de los Kasdim, a los dioses de los caldeos, y él ya estaba en un camino distinto, ya estaba al otro lado, y obviamente no acepta el politeísmo. Por lo tanto fue condenado a morir en una hoguera, en el fuego de los Kasdim, en el fuego de los caldeos, y se salva por una acción milagrosa, por un milagro se salvó del fuego de los Kasdim, y fue preguntado su hermano Harán sobre lo mismo, si él era fiel o no al politeísmo, y al ver que Abraham se había salvado, entonces él también decide decir que él es fiel a otro camino, al camino de Abraham. Sin embargo, Harán no se salva. Este midrash del Ur-Kasdim, como el fuego de los caldeos, es otro de los puntos en la vida de Abraham Avinu que deben ser investigados y deben ser profundizados. Simplemente la aparición del Ur-Kasdim, o sea, del fuego de los caldeos, e incluso esto es tomado como uno de los nisionot, o sea, una de las pruebas por las que Abraham Avinu tiene que pasar, es bastante, digamos, profundo el hecho que el Ur-Kasdim, al ser un nisayón, o sea, al ser una prueba, nos remite a precisamente qué es lo que se quiere probar y cuál es la forma de manifestar la prueba. Si la prueba es, o sea, preferir ser arrojado al Ur de los Kasdim, o sea, al fuego de los caldeos, no importando lo que ocurra posteriormente,
o sea, si es que la persona es salvada milagrosamente por el único Dios, em, o siendo esa precisamente la manifestación de lo correcto, de lo que tiene que ser, entonces entendemos lo de Abraham Avinu, se arroja y Hashem lo salva. Sin embargo, si entendemos que la prueba del Ur Kasdim no está relacionada con la Totzah, no está relacionada con lo que deriva de ello, con lo que sale de eso, que es que una persona se salve, porque el único Dios le va a hacer un milagro, sino que está relacionado con la intención con la cual una persona prefiere ser arrojada al Ur Kasdim antes de renegar del único Dios. Y en ese caso, dos fueron arrojados al fuego de los Kasdim. Uno fue Abraham Avinu, que se salvó, y otro fue Harán, que muere. Entonces, desde un punto de vista externo, sin saber el Midrash, en el cual había una itlaptut, había una duda en Harán de lo que podía ocurrir. Sin embargo, si miramos únicamente la forma externa en que esto se ve, vamos a llegar que la prueba del Urcasting finalmente no termina siendo una prueba, porque el 50% se salva y el otro 50% no se salva. Entonces, desde un punto de vista de un espectador, quedamos en lo mismo, uno sí y otro no. O sea, esto vuelve a poner el punto prácticamente en el punto inicial. O sea, es posible, ¿cómo que no es posible? ¿Bien? No es algo mojetz, no es algo absoluto, porque si ambos se hubiesen salvado, entonces la conclusión del Urkastin hubiese sido completamente un Kiddush Hashem completo de una absoluta evidencia que hay un solo creador. Pero no fue así. Entonces, este punto, obviamente para Abraham Avinu, el haber sido arrojado, esa era su intención, no estaba en sus cálculos lo que podría pasar después. Y Hashem lo salvó. En cambio, Harán sí tenía en cálculos lo que pasó con Abraham después, o sea, la conclusión, el hecho de que esto tenía que, de alguna manera, salvarlo, y de esa manera todos van a entender que él es del kibún, del arutz, del canal de Abraham. Y esto no ocurre. Entonces él muere. Sin embargo, de todas maneras hay en su actitud una cierta forma de entender lo que se llama morir al Kiddush Hashem, finalmente. Y eso va a llevar a que su alma posteriormente va a presentarse nuevamente en nuestra historia espiritual a través de alguien bastante importante en el futuro. Sin embargo, si continuamos con Lot Lot queda vivo. Una gran pregunta es por qué no se menciona lo que pasa con Nahor, el otro hermano, o con el resto de la familia. Habían otras personas involucradas en todo este tema y probablemente el interés mayor eran los varones de la familia de Abraham, y aquí tenemos a Nahor y aquí tenemos a Aram. De Nahor no se habla porque probablemente desde un principio él no estuvo dispuesto a pasar la prueba y pensó que se seguía con el tema del politeísmo. Este es algo como para poder ingresar simplemente al entendimiento de lo que ocurre en ese momento con ese hito. Y es por eso que está mencionado acá, y la palabra Ur-Kasdim, como les dije, tiene estas dos posibilidades de ser explicadas. Después la Torá dice, Vaikaj Abraham ve Nahor lahem nashim. Después de este hecho, los dos hermanos restantes, Nahor y Abraham, se casaron. ¿Bien? El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, que en hebreo quiere decir princesa, Sarai. De la misma manera que el nombre
de Abraham, antes de la Hei, es Abram. Ab significa padre. En los idiomas del momento, la palabra padre no solamente significa progenitor, como se entiende hoy, sino que también significa en cierto sentido maestro, en alguien que enseña, alguien que comunica, que dirige. Y Ram en hebreo significa alto, o sea, padre alto, quiere decir que era, de alguna manera en ese momento Abraham Avinu era considerado, y por su nombre se entiende como una especie de hito, como una especie de maestro elevado, como lo vamos a ver después con el tema del entierro de Sara, donde las personas que viven en Hebrón van a denominarlo Nasi Hashem Ata Betoheinu. Lo van a denominar Nasi, lo van a denominar, hoy día esa palabra significa presidente, pero Nasi significa nube, o sea, alguien elevado. O sea, la idea esa que ya está presente en la Mesopotamia con respecto a la personalidad de Abraham como alguien elevado, va a seguir presente cuando él esté aquí también en Eretz Israel. Él toma a Sarai, que su nombre, como dije, significa princesa. Sar es un príncipe. Sarai, la terminación femenina del antiguo hebreo, Ai. Beshem Eshet Nahor, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca. Era Milca, que Milca son las palabras o sea, son las letras de la palabra Malca, que significa reina. En ese momento la división gradual o de categorías de princesa y de reina todavía no eran algo tan establecido como hoy día. Entonces decir princesa o decir reina es simplemente lo mismo. Se indicaban que eran mujeres importantes, que eran mujeres de categoría, ¿sí? Hasta el momento de una categoría que era bastante apropiada para, por lo menos con Sarai, para el marido que ella tenía, que era un Abram, que era un padre elevado. Y Milca, siendo ella la mujer de Nahor, nos enseña además la Torá que era la hija de Harán, que era el padre de Milca y el padre de Isca. O sea que Harán, el que muere, por el tema del Ur-Kasdim, él era padre, progenitor en este caso, de dos mujeres, de Milca, que termina siendo la esposa de uno de sus hermanos, y de Isca, que según nuestra tradición, Isca y Sarai son la misma persona, son la misma mujer. Isca y Sarai. Isca también tenemos o sea, por tradición, sabemos que la palabra Isca significa Nesijá, princesa. ¿Bien? O sea, alguien que fue ungido de alguna manera para un cargo especial o para una dignidad especial. En este caso no hay cargo, sino dignidad. Entonces entendemos que las mujeres mencionadas acá son mujeres que tienen una categoría especial, que se las considera que tienen una elevación especial, y eso obviamente es bastante apropiado para los maridos que ellas tienen, simplemente, por lo menos con el tema de Abraham. Con respecto a Nahor, vamos a ver después de que esta dignidad se va a presentar en la descendencia de Milca, que finalmente va a mantenerse dentro de la misma familia. Continúa la Torá y nos dice, Vaikach Terach, Vatehi Sarai Akara, perdón, tenemos otro punto más, que también hay que hablar bastante sobre eso, Vatehi Sarai Akara en la Valat. Y dice acá la Torá que Sarai era estéril,
en la balad, y que no tenía hijos. Ser estéril quiere decir no tener hijos. Entonces, ¿para qué lo repite? Porque hay acá una forma de expresar que era como doblemente estéril. O sea, que era muy estéril. ¿Qué significa siendo muy estéril? O se es estéril o no se lo es. ¿Para qué lo tiene que acentuar? Entonces hay sobre eso tradiciones que nos enseñan que no solamente que no podía dar a luz, sino que tampoco no tenía régimen, o sea, no tenía matriz. Por lo tanto, hay una profundidad en el tema de Sarai con respecto a eso, de que ella era estéril. Akshav, esto continúa construyéndose y hay más pensamientos con respecto a lo que está escrito aquí. ¿No? Continúa un poco más la Torá y dice, después de que enseña de que Sarai era estéril, nos dice la Torá finalmente, casi al terminar de la parashá anterior, Vaikach Terach et Abram beno, y tomó Terach a Abram su hijo, Beet Lot ben Harán ben Beno, y a su nieto Lot, Bet Sarai Calató, y a Sarai, que era su nieta y además su nuera, Eshet Abram, la mujer de Abraham Beno, Vayetzu itan meur Kasdim, y salió de Ur Kasdim, o sea, salió de este lugar. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, obviamente es Ur Kasdim, o sea, es el lugar geográfico, aunque probablemente del lugar donde se encontraba este fuego de los Kasdim. La Leje Tarza Knaam, ¿para ir a dónde? Para ir a la tierra de Canaán. O sea, ¿a dónde iban a llegar? O a dónde Terach quería llegar, a la tierra de Canaán. Vayabou at Harán, y lograron llegar, o sea, en el camino, llegaron hasta Harán, Vayeshbusham, y se asentaron allí. Harán queda en lo que hoy día sería conocido como el norte de Irak, entre Irak y Siria, más o menos en esos lugares, cerca del Kurdistán. Y ahí se quedan, pero la intención de Terach era llegar a la tierra de Canaán, y entonces tenemos que realmente preguntar cuál era el interés de Terach de llegar a la tierra de Canaán. Él no llega finalmente, sino que muere en el camino, muere ahí en Harán, como dice después la Torá. Vaihiu yemei Terach hamesh shanim umatain shana, cuando tenía 205 años, muere Terach en Harán. Si ustedes también perciben, los que salen del Ur Kasdim es Terach, probablemente su esposa estaba viva o no, la madre de Abraham, con la familia de Abraham, no con la familia de Nahor. La familia de Nahor no está escrito aquí que salió con ellos, sino que sale solamente la familia de Harán, o sea, de Abraham, más los hijos que son el nieto y la esposa de Abraham, que digamos serían los descendientes de Harán, faltando una, que es Milca, que es la esposa de Nahor, que no está escrito aquí que salió junto con él. Después, sin embargo, vamos a encontrar, más adelante en la escritura, vamos a encontrar que Abraham Avinu va a mandar precisamente cerca de Harán, por Aram, Naharaim, por los lugares más arriba de la Mesopotamia, va a mandar a Eliezer a buscar un shidduch para su hijo, o sea, una mujer para su hijo Yitzhak, precisamente a la familia de Nahor. Quiere decir que la familia de Nahor probablemente quedó entre uno y otro lugar. Pero eso es un tema que conviene ver después. Acá el punto está en lo siguiente. ¿Por qué le interesó a Terach ir hacia la tierra de Canaán? ¿Y por qué tomó precisamente a Abraham y su familia, incluyendo a su nieto, para llegar a esa tierra? Esto es mucho más evidente cuando vemos después en la parashá de Lech Lecha, que comienza inmediatamente, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha me'artzeja bejule. ¿Cuál era la intención de Terach? Terach era una persona
como lo sabemos por los Midrashim, y me quiero basar en eso, o sea, me quiero basar en los Midrashim, era alguien que podíamos denominar hoy día un burócrata de la religión. O sea, era una persona que la espiritualidad, la religión, todo lo que tenga que ver con el espíritu, ¿no? Con aquello que no es necesariamente lo más formal, digamos. Para él era un negocio. O sea, para él era algo que se podía sacar de eso provecho. Él vendía ídolos a pesar que no creía en ellos. Y él de alguna manera recibió algún tipo de tradición que la tierra de Canaán, de alguna forma en el futuro, va a ser un lugar de florecimiento. Va a ser un lugar en que algo se va a sembrar allí y algo va a florecer de allí. Y eso que va a florecer de allí está relacionado con su hijo, con Abram, y también con su nieto, con Lot. Si vamos a tratar de hacer la historia un poco más corta, porque hay muchos pasos, probablemente él no sabía exactamente a qué se refiere esto, qué es lo que esto nos indica, ¿no? Pero debido a que él era hijo de quien era hijo y descendiente de quien era descendiente hasta Noah, y antes de Noah hasta Adam Arishon, entendemos entonces que hay un kivun, hay una dirección en el pensamiento en el que de alguna manera Terach tenía alguna idea general sobre algún momento en la historia en que algo va a cambiar radicalmente. Y esto que va a cambiar radicalmente lo, lo percibe como proveniendo de Abraham, su hijo, y proveniendo de Lot, su nieto, que es descendiente del otro hijo. Entonces, hay en esa perspectiva una idea presente. No olvidemos que todo esto surge después de la Torre de Babel, o sea, probablemente podemos pensar que hay un momento en que esa dispersión va a terminar y se va a encontrar una forma de reunir la humanidad, y el lugar no va a ser Babel, sino que el lugar va a ser la tierra de Canaán, y de alguna forma su familia, especialmente el padre elevado, o sea, Abraham, van a tener participación en eso, probablemente a través de Lot, debido a que ellos no podían tener hijos. Entonces probablemente pensó que era Lot el que de alguna manera iba a terminar de concluir eso. Y quería de alguna forma ser parte de esa supuesta unidad que podría venir en algún momento. La verdad obviamente que es así, pero va a ser así después de muchas generaciones que todavía no han pasado. O sea, nosotros seguimos esperando al Mashiach, que es una conjunción de dos arutzim, de dos canales. Uno, el de Abraham, que a través de Yitzhak, Jacob, Yehudá, Mashiach, y a través de Ruth la Moabita, descendiente de Lot. Que va a ser parte también de este proceso. O sea, en eso no estaba equivocado, solamente que probablemente los detalles no estaban completamente revelados. En el momento no los conocía por completo. Y es aquí, precisamente, donde surge el tzivui. Porque si ya Terach tenía intención de llegar a la tierra de Canaán, entonces, y tomó a Abraham, o sea, iban hacia allá. ¿Por qué es necesario entonces que en el comienzo de nuestra parashá, que se llama Lech Lecha, y así se llama la parashá, Lech Lecha, por qué la Torá nos dice que la llegada de Abraham a la tierra de Canaán era una llegada a partir de un Sibui Eloki, o sea, de un mandato divino, cuando realmente ya estaba en la mente de la familia?
O sea, ya era parte de un proyecto familiar, ¿no? Es algo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Y aquí es donde es necesario entender también otra dimensión de la perspectiva con la cual Abraham nos va a conectar con Hashem. Y es la siguiente. Sí, dijimos muy bien, Terah era una persona que quería obtener algún tipo de beneficio, incluso que sea el Shem Shamayim, incluso que sea para conectarse, pero había mucho de él, como es también en las generaciones anteriores a él. Y la Torre de Babel el mejor ejemplo. Entonces, de aquí en adelante, de Abraham en adelante, la mafteaj que se va a utilizar para conectarse con Hashem no es, no es el beneficio material propio, sino que va a ser la obediencia a Hashem. O sea, va a ser el sometimiento a la voluntad divina. Y la forma en que están estructurados los primeros psukim de nuestra parashá lo revelan, pero inmediatamente. Si es que él tenía intenciones de ir a la tierra de Canaán, entonces ¿por qué Hashem se lo manda? Para indicarle, no, no es porque tú quieras o porque tu padre quiera o porque ustedes hayan planeado familiarmente algo. No, es porque yo te lo ordeno. A pesar que lo que ellos planearon estaba bien, iban a llegar hasta allá y Nahor no alcanza a llegar, Terah no alcanza a llegar allí y llega solamente finalmente Abraham, el padre elevado, ¿no? Pero lo que Hashem le quiere decir con el mandato, no conocemos tampoco, por lo menos en la Torá, desde antes de que haya habido una aparición de Akadosh Baruj Hu a Abraham antes de, o sea, que simplemente entendemos que esta es la primera vez, y la primera vez le viene justamente a decir que lo que estás haciendo, el proyecto de viaje que estás haciendo, te lo ordeno, para que quede muy claro que el mafteaj con el que vas a empezar a abrir las conexiones en el futuro va a ser un mafteaj de Tzivui Eloki. O sea, va a ser un mafteaj donde tú vas a someterte a una voluntad mayor. Y eso son precisamente las pruebas por las que él pasa, en las que él finalmente va a triunfar, va a lograr superarlas, precisamente por eso, porque hay acá una interiorización muy, muy, muy fuerte de él a través de lo que se llama Tzivui Eloki, o sea que es un mandato. Y esto precisamente lo que Akadosh Baruj Hu le dice, porque pone a Abraham Avinu como si él estuviese en Ur Kasdim, y no como si él estuviese de paso por Harán. Le dice, Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha me'artzeja, ándate de tu tierra, de la cual ya se había ido, porque él nació en Ur Kasdim, ¿no? Y ya no está allá. Umimoladeteja, de la ciudad donde tú vives, o sea, Moledet es el lugar donde naciste, que ya tampoco está allí. Umideita vieja y de la casa de tu padre. Lo único que le queda por abandonar en ese momento es la casa del padre, realmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la casa del padre no es solamente la casa física, sino la tribu, por decir así. ¿Okay? O sea que le está pidiendo que deje cosas que ya dejó. O sea, es una cosa bastante extraña, ¿no? Porque ya lo dejó, ya no está allá. Sin embargo, lo que nos quiere enseñar acá la Torá es que hay una apreciación de que la salida de estos lugares no fue simplemente fruto de un proyecto familiar, sino que esto lo tienes que entender como un tzivui, ya dije, o sea, como un mandato. Y lo último que queda por abandonar, que es lo que realmente es lo fundamental en este punto, es Beit Avija, la casa de tu padre, que Abraham en este momento tiene que cortar con una relación familiar. Y esto está incluido en el famoso Midrash que dice, porque el pasuk anterior, que está escrito Vaihiyu Yemei Terach, fueron los días de Terach, Mataim Behamesh Shanim,
Vayamot Terach de Harán, y murió Terach en Harán, y después como que Abraham se va, pero la verdad es que él se fue antes que su padre muriera, porque había que cortar con Beit Abija, entonces no se puede cortar con Beit Abija cuando Abija es un oxiso, cuando ya no vive, entonces era necesario un corte en el momento también en que Teraj estaba vivo, por eso él abandona Harán cuando su padre todavía estaba vivo, como se sabe por los cálculos que incluso Rashi trae, que los comentaristas traen. El tema continúa avanzando y le dice a Shemit Baraj a Abraham, el Haaretz asher areka, y te vas a ir, obviamente, el Haaretz asher areka, a la tierra que yo te mostraré. Akshav, la palabra areka en hebreo quiere decir donde tú serás mostrado, o sea, donde te voy a mostrar a ti, no una tierra que yo te voy a mostrar porque sabemos dónde va. Simplemente el Sibui viene a recalcar que esto que se está haciendo es por un mandato divino. Pero el tema de la tierra es algo que precisamente eso es la respuesta a lo que habíamos preguntado anteriormente con respecto a Terah, que quiere ir a la tierra de Canaán, probablemente sin tener demasiado los detalles del por qué, pero había algo allí que lo atraía, no podemos, no podemos señalar exactamente qué, pero ahora la Torá nos lo revela, porque es en la tierra donde Abraham va a ser mostrado. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, el lugar donde esté va a, va a ser mostrado en el sentido de que yo puedo ver que él está allí. Pero ¿qué significa esto entonces que es la tierra donde vas a ser mostrado? Le dice inmediatamente lo que eso significa. Él le dice, Ve'escha legoy gadol. Te voy a hacer un gran pueblo. Be'abarejeja. Te voy a bendecir. Beagadela shemeja. Voy a aumentar, a hacer grande tu nombre, tu fama. Veheye beraja. Y tú te transformarás en una bendición. Aparece muchas veces la palabra bendición, si ustedes se fijan, pero sin embargo hay tres aftajot, hay tres promesas, entre comillas, que Abraham va a recibir por este periplo, por este viaje. Uno es Goy Gadol, o sea, gran pueblo, que quiere decir que va a tener una abundante descendencia. Esto contradice lo que estudiamos antes, que Sarai era estéril. Pero esto lo vincula más a él que a ella. Entonces se habla de él, de que él sale un gran pueblo. Si va a ser junto con ella o no, es algo que después nosotros vamos a tener que averiguar que Abraham sin Sarah no es Goy Gadol. Porque sin Sarah, Abraham va a tener un hijo, Ismael, que va a tener otras características. Pero cuando estamos hablando del proyecto real, del Tzivui Eloquí, el Tzivui Eloquí está relacionado con Abraham y con Sarai. En este momento, Abraham y Sarai. Por lo tanto, el Goy Gadol acá está referido a ambos. Es un marco de pensamiento que los incluye a ambos, no solamente a Abraham. Y después le dice, ve a Bareja, te voy a bendecir. La bendición de la que se habla acá es una bendición material, que realmente ellos ya tenían. Abraham era una persona con muchísimos medios, como se va a leer, Kabed Meod, y después los adquiere mucho más cuando baja a Egipto, cuando sale de Egipto. Va aumentando en medios. ¿Qué son los medios que había en aquella época? Estamos hablando en los momentos en que recién las sociedades, las tribus se están estableciendo, pasan de ser nómadas a sedentarios. Entonces, en este momento de cambio de una forma de vida a otra, la importancia se da normalmente por los rebaños, por los animales que una persona tiene, es lo que lo hace a una persona ser una persona de medios. Después esto va a cambiar cuando ya hayan ciudades más establecidas, vamos a ver que el comercio va a ser aquello que los va a hacer que se considere prosperidad, pero en este momento el hecho de que son nómadas aún, entonces la cantidad de animales
indica prosperidad. Y eso es lo que él tenía y va a seguir teniendo y mucho más todavía. Entonces va a haber esa bendición a nivel económico. Y finalmente dice, voy a engrandecer tu nombre, o sea, vas a tener fama. ¿Y por qué es necesario esto? Las dos primeras cosas son obvias, no necesita descendencia, quiere descendencia, busca descendencia y está presente eso. La riqueza que va a tener material es una cosa que él la vive de su casa, porque también Terah era una persona de medios. Em, pero el por qué la fama, ¿por qué voy a engrandecer tu nombre? ¿En qué medida este detalle, el detalle del nombre, del Shem, es importante en la perspectiva de Abraham? Abraham no es una persona que busque publicidad. No es el tipo, o sea, lo vamos a ver constantemente. No es la persona que esté dedicada a buscar un tipo de publicidad, no es el que pone posting, ni es el que tiene redes sociales. Y si hubiesen redes sociales, hubiera habido en ese momento, Abraham no estaría presente allí. Entonces, ¿por qué, sin embargo, Hashem le dice que una de las consecuencias de este obedecimiento, de ir a la tierra donde vas a ser mostrado, es justamente que vas a ser mostrado? Es lo que le dice, ¿no? Vas a ser mostrado. Y la iraut, el ser visto de Abraham, tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión de la familia, tiene la dimensión del poder económico y tiene la dimensión de la fama. Pero la fama es una dimensión en la cual Abraham va a encontrar, va a mostrar, ponerlo en los términos que está escrito acá, la parte más espiritual de toda su vida. Porque a la tierra donde yo te voy a mostrar, no que te voy a ver allí, sino que de allí las personas van a observar eso que después la gente de Hebrón va a decir, Nací Elohim ata betoheinu, tú eres una elevación espiritual, tú tienes algo que en este momento nosotros no hemos conseguido construir, que es el mundo del espíritu. Y eso es una de las cosas por las cuales es necesario que corte con su padre, para poder alcanzar ese mundo del espíritu. Y en esta tierra, que es la tierra del espíritu, o sea, la tierra de Israel, es donde eso florece. Terah probablemente lo vio desde otra perspectiva, si es que lo llegó a ver en forma tan detallada, que lo dudo un poco. Pero Abraham está entendiendo acá que la grandeza que se quiere de él y la fama que va a obtener es precisamente en ese kibún, en esa dirección, o sea, en la dirección, en el canal de lo espiritual. Abraham se va a transformar en una imagen de un padre elevado, de un maestro de elevación espiritual. Y esto lo vamos a ver también en Midrashim y lo vamos a ver también en muchas ideas y tradiciones que nosotros tenemos con respecto a Abraham Avinu, como la que él fue quien escribió, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que después se transcribió en la época de Rabbi Akiva, que Abraham Avinu era un gran astrólogo, conocía las cosas del cielo, y eso también es parte de un proceso espiritual muy, muy importante que Abraham va a traer, que convertía a las personas al monoteísmo y que los trajo junto con él a la tierra monoteísta, que es la tierra del espíritu. Y vemos entonces que hay una fama que Abraham tiene que sigue siendo presente hasta los días de hoy, porque con eso termina el pasuk diciendo, Vehiye braja, tú vas a ser bendición. O sea, la bendición está relacionada, la berajá está relacionada con quién, con Abraham. Y esto justamente su fama, lo que lo acredita como un hombre de espíritu, un hombre del espíritu, de lo espiritual. Y este es el portal nuevo que se abre en el mundo. Adán Rishon recibe todo. Sin embargo, comete un error, entre comillas. Noah
está preocupado y su tafkid es la función de él es salvar el cuerpo del hombre, el cuerpo del Adam, lo salva y nos entrega un mundo renovado. Sin embargo, todavía ese mundo renovado se mueve como se mueven los niños que si se los deja muy pequeños se ensucian inmediatamente. Se necesita que comencemos a la edad adulta, que comencemos a crecer, a madurar. Y la maduración está íntimamente relacionada con la capacidad de poder conectarnos con lo espiritual. Muchas veces, y en esto es importante entender la visión de Abraham, lo, lo que nosotros conocemos como religión, eh, dentro del judaísmo significa mitzvot, o sea, cuidar Shabbat, kashrut, tarat mishpachá, bendiciones, etc., se transforma en algo bastante rutinario. O sea, las personas lo hacen, tienen irat shamayim y lo hacen, pero no sienten que están construyendo un mundo espiritual. O sea, se conecta tanto con lo material la visión de la Torá que no necesariamente se logra captar la esencia espiritual de las cosas, la esencia espiritual de las mitzvot. La Torá es esencialmente algo que conecta el alma humana con Hashem Itbaraj, con Akadosh Baruj Hu. Y eso comienza ahora a presentarse. Eso se da en la tierra de Israel. Pero hay que estar muy, pero muy atentos a cómo la tierra habla para poder entender justamente ese espíritu. Es muy necesario estar abierto y escuchar con mucha atención cómo la mitzvah habla para podernos conectar en el canal del espíritu. Esto es esta llave que se está abriendo, que es la llave de Abraham Avinu, hacia una conexión profunda. Pero para eso necesitamos escuchar. Y Abraham también es un ejemplo de eso. Él pasó por muchas pruebas. En las próximas parashiot vamos a detallar más sobre esto. Sin embargo, él las veía desde otra perspectiva. Una perspectiva que la gente llama profunda. Ok, pero ¿esto qué quiere decir? Que había una forma de atender, de escuchar el por qué las cosas están pasando y conectar nuestra alma con esas realidades. Para eso está la Torá y para eso está la tierra donde vamos todos a ser mostrados. Pero para eso se necesita abrir el oído y escuchar cómo la tierra habla, cómo el cielo habla, cómo la naturaleza habla. Porque a través de todos esos canales, Akadosh Baruj Hu nos está comunicando las mismas cosas que le comunicó a Abraham Avinu y que nosotros, que somos un receptáculo mucho más pequeño, obviamente, las recibimos en Zerampin, o sea, las recibimos de manera mucho más reducida. Que Bezrat Hashem, en los méritos de Abraham Avinu, de nuestros patriarcas, de Sará, su mujer, puedan servir de protección a todos nuestros soldados para que vuelvan sanos y buenos a sus familias, para que nuestros hatufim, nuestros secuestrados, puedan volver sanos de cuerpo y alma a sus casas, para que nuestros enfermos y heridos alcancen una tranquilidad que les venga min hashamayim. Y además dedicamos esta clase Leilun Ishma para la elevación espiritual del alma de Sarabat Abraham Avinu. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu, nos entregue a todos nosotros fuerzas para continuar y una capacidad de escuchar, porque todo el universo está hablando, todo el universo nos está hablando. Que tengan una excelente semana.